A ver, el siglo XIX fue, sin exagerar, un auténtico campo de batalla para el arte. Fue una época de cambios tan rápidos, tan profundos, que las ideas literalmente chocaban unas con otras sobre el lienzo, y con cada choque, el arte se redefinía para siempre. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que el arte cambiara tanto y tan deprisa en apenas 100 años? Pues vamos a ver que todo se trata de una increíble reacción en cadena, una idea revolucionaria que lleva a la siguiente. Y el primer gran choque, el primer gran conflicto del siglo, fue precisamente esta lucha entre el orden, la razón del neoclasicismo y, bueno, todo lo contrario, la emoción pura del romanticismo. Para entenderlo bien, el neoclasicismo era, digamos, el establishment, el orden establecido. Se inspiró en el redescubrimiento de Pompeya, en los valores republicanos, y venía de reaccionar contra lo que consideraban la frivolidad del rococó. Lo que buscaban era razón, equilibrio, proporción, todo muy inspirado en la antigüedad clásica. Un ejemplo perfecto para que nos hagamos una idea es La muerte de Sócrates, de Jacques-Louis David. Esto es, en esencia, un manifiesto neoclásico. La composición es clarísima, todo es súper sobrio, y el tema, el sacrificio racional por un ideal, vamos, que todo respira orden y virtud cívica. Y claro, frente a tanto orden, ¿qué pasa? Pues que surge la rebelión. Si el neoclasicismo era todo razón e ideales universales, el romanticismo llega y dice, pues no, y responde con emoción, con caos, con la experiencia única del individuo. Una ruptura total. Mirad, si la obra de David que acabamos de ver era orden puro, la libertad guiando al pueblo desde la crua es pasión desatada. Es el polo opuesto, ¿no? La composición es dinámica, caótica, celebra la libertad individual, el drama. El arte aquí deja de solo enseñar, ahora sobre todo siente. Vale, pues sigamos con esta reacción en cadena. Después de los mitos clásicos y de los sueños románticos, un nuevo grupo de artistas dijo basta. Dijeron que ya era hora de que el arte se enfrentara a la realidad, a la del mundo moderno. Y la filosofía de este nuevo movimiento, el realismo, se resume genial en esta frase de su líder, Gustave Courbet. Dijo algo así como que el arte de la pintura solo puede consistir en representar objetos visibles y tangibles. O sea, se acabaron los dioses, los fantasmas y las historias lejanas. El arte tenía que mirar a su alrededor. Claro, y esto no surge de la nada, es una consecuencia directa de la revolución industrial. El realismo, en el fondo, rechaza el escapismo para enseñar la vida, pues como era, cruda, sin adornos. La vida de la gente corriente, de los obreros, de los campesinos, dándoles voz, por primera vez en la historia del arte. Un cuadro como Las espigadoras de Millet es un ejemplo perfecto. Encuentra dignidad, una belleza muy sobria, en el trabajo diario, en lo cotidiano. Aquí no hay nada idealizado, ¿eh? Es la representación honesta de la vida campesina. El protagonista ya no es un héroe de la mitología, es el pueblo anónimo. Y llegamos a la que quizá fue la ruptura más radical de todas, porque el impresionismo no solo cambió lo que se pintaba, sino que cambió, y esto es lo importante, cómo los propios artistas veían el mundo. Todo el movimiento parte de una pregunta que en su momento fue revolucionaria. ¿Y si el verdadero tema de un cuadro no es el objeto en sí, sino el efecto fugaz, momentario, de la luz sobre ese objeto? Esta simple pregunta lo cambió absolutamente todo. Y su historia, como no podía ser de otra manera, es una de escándalo y rebelión. El Salón Oficial, que era el centro del mundo del arte académico, lo rechazaba una y otra vez. Así que artistas como Monet, Renoir o Degas, ¿qué hicieron? Pues montar sus propias exposiciones. Una auténtica declaración de intenciones para explorar su nuevo lenguaje. Pero, ¿cómo lo hacían? Bueno, su técnica se basaba en 4 claves. La primera, pintar al aire libre, fuera del taller. La segunda, usar colores puros, sin mezclarlos en la paleta. Tercera, pinceladas rápidas, visibles, que se notaran. Y la cuarta y más importante, capturar la impresión de un único y fugaz momento. De hecho, esta obra que estamos viendo, Impresión Sol Naciente de Monet, es la que sin querer le dio nombre al movimiento. Un crítico, para burlarse del título, los llamó impresionistas en plan despectivo, pero les encantó el nombre, cuajó y lo convirtieron en su bandera. Y aquí es súper importante hablar del papel de las mujeres. Artistas como Berthe Morisot o Mary Cassatt fueron clave en el impresionismo. Como tenían el acceso restringido a muchos espacios públicos, como los cafés, pues centraron su mirada revolucionaria en lo que conocían, la esfera doméstica, y así elevaron escenas de la intimidad, de la maternidad, a la categoría de arte moderno. Una pasada. Pero ojo, que la historia no acaba aquí, porque toda esa libertad que trajo el impresionismo abrió la puerta a visiones todavía más personales y diferentes entre sí. Hablamos del postimpresionismo, pero en realidad no fue un estilo único.
para nada. Fue más bien un conjunto de búsquedas muy individuales. Estos artistas partieron del impresionismo, pero querían devolverle al arte la estructura, la emoción, el simbolismo, cosas que sentían que se habían perdido un poco en esa obsesión por capturar la luz. Podemos resumir sus 3 misiones principales así. Por un lado, Paul Cézanne, obsesionado con la estructura y la forma geométrica, y que nos llevará directos al cubismo. Luego, Vincent van Gogh, que buscaba la emoción pura, la expresión cruda, y de ahí al expresionismo. Y finalmente, Paul Gauguin, que buscaba el simbolismo y el color puro, y que fue la inspiración para el fauvismo. Fijaos en Cézanne, por ejemplo. Estaba obsesionado con encontrar la estructura que hay debajo de todo en la naturaleza. Quería representarla, y lo dijo él mismo, mediante el cilindro, la esfera y el cono. Esta búsqueda de la forma, de lo sólido, fue la semilla directa de lo que luego haría Picasso con el cubismo. Van Gogh, por su parte, es otra historia. Él convierte el lienzo en una especie de diario de su estado emocional. No le interesa tanto pintar lo que ve, sino lo que siente. Y por eso usa ese color tan vibrante, esas pinceladas que se retuercen, para expresar su mundo interior, que era intensísimo. Y por último, Gauguin. Él buscaba un arte más espiritual. Se fue a Tahití, y muy inspirado por lo que vio allí, abandonó la perspectiva tradicional y empezó a usar grandes planos de color. Un color que ya no describe la realidad, sino que es simbólico. Se estaba alejando por completo de lo puramente visual. Así que, en resumen, el ritmo del siglo fue vertiginoso, ¿verdad? Empezamos con el orden neoclásico que provoca la reacción de la emoción romántica. De ahí pasamos a la cruda realidad, que a su vez da paso a la revolución de la luz con el impresionismo, y finalmente, todo explota en la visión personal de los postimpresionistas. Es un efecto dominó constante de acción y reacción que cambió el arte para siempre. Al final, lo que hizo el siglo XIX fue liberar al arte de las reglas, de las academias, y convirtió la visión personal del artista en lo más importante. Y esto nos deja con una pregunta que llega hasta hoy. Después de toda esa revolución, ¿qué significa realmente ver como un artista en nuestro tiempo?